Saludos amigos de Opina TV, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes para traerles un tema de enorme importancia para la salud que posiblemente rompa los paradigmas de algunos al confrontar lo que nos han hecho creer hasta ahora con una realidad distinta, aunque muchas veces comentada en voz baja. Desde casi siempre la humanidad ha sido objeto de manipulación por parte de quienes por algún interés han querido sacar provecho de otro o de otros de manera mezquina y ambiciosa. Tanto la industria farmacéutica como la industria alimenticia se han destacado en estas malas artes, sobre todo a partir de los últimos 100 años, cuando la salud dejó de ser un noble propósito y pasó a convertirse en un vil negocio manejado por transnacionales multimillonarias que por medio de publicidad engañosa manejan los mercados como si fuesen enormes campos de experimentación, porque a estas industrias solo les interesa el dinero y para alcanzarlo son capaces de todo. Hoy vamos a hablar de gaslighting, un término poco conocido que se refiere a la manipulación psicológica que se practica para lograr que las personas se convenzan de que su realidad es falsa. La palabra que se traduce al español como iluminación de gas o luz de gas tiene múltiples aplicaciones en nuestra vida, pero hoy vamos a ver cómo esta gaslighting ha influido en nuestra percepción y en nuestra salud. Para hablar de esto y mucho más, vamos a conversar con el señor Aarón Gómez Vilaseca, especialista en producción de alimentos de alto nivel nutricional, CEO de Imperio Stevia Compañía Limitada. Bienvenido, señor Gómez, a Opina TV. Todos estamos deseosos de escucharlo y con su saludo a la audiencia empezamos de inmediato. Muy buenas noches, mi estimado doctor. ¿Me escuchan bien? Para mí es un placer y un agrado estar nuevamente con usted. Soy un seguidor fiel de todos sus programas, son muy interesantes. Y inclusive a veces cuando estoy fuera del país, que es constantemente, estoy ahí compartiendo, porque realmente es un canal de comunicación muy serio y realmente uno va enterándose, actualizándose muchas cosas. Así es que para mí es un placer estar aquí presente de nuevo y espero ser un aporte. Y como alguien dijo por ahí, cuando tengas el micrófono, representa la voz de los demás. Entonces eso es lo que queremos hacer esta noche. Para aquellos que no tienen voz, vamos hoy día a relatar algunas cosas, algunos acontecimientos reales en realidad. Siempre yo he dicho que la única verdad es la realidad. Y eso es lo que busco en mis constantes viajes que hago para aprender en la profesión y en la disciplina que desarrollo. De acuerdo. Sin perjuicio de la introducción que me he permitido hacer, quiero pedirle a usted que nos diga cómo enlaza este término gaslighting con el tema que trataremos hoy. Bueno, gaslighting en realidad es un término que desde hace mucho tiempo se viene usando y hay inclusive una obra de teatro, hay unos textos y también hay una película en la cual nos informa de cómo somos manipulados, cambiándonos la percepción de la realidad. Y hoy en día, vaya que sí hemos tenido problemas con la percepción de la realidad. Y con respecto a lo que ha pasado anteriormente, y voy a referirme no a otros temas sociales, sino que exclusivamente con lo que tiene que ver con la salud, cómo nos han distorsionado, cómo nos han hecho pensar de otra manera y nos han sacado de lo que realmente, por ejemplo, qué es alimentación, qué es salud, y a través de la formación de instituciones formadoras de profesionales en el área médica, en el área nutricional y en el área también de los futuros profesionales de la comida. Entonces ellos hoy en día están manejando todo un sistema de vocabulario, de definiciones que no corresponden con la realidad y es todo teórico. Entonces al final me estoy dando cuenta de que por todos los viajes que hago, en donde he estado con escuelas de medicina, donde también por mi carrera he estado implementando sistemas de calidad en quirófanos, en sistemas de gestión de calidad de procesos,
¿ya? Y últimamente en todo lo que tiene que ver con, como empresario también, porque me estoy dedicando a la empresa, estoy trabajando exclusivamente desde hace años, justamente por un proyecto de mi país, de la Corporación de Fomento de Corfo, antes de venirme acá, y he estado trabajando con escuelas de gastronomía, con nutricionistas, en lo cual me doy cuenta que no tienen idea ni de las propiedades de la alimentación, y ellos se han saltado etapas. Y todo esto justamente son por aquellos organismos que hoy en día nos están controlando. Entonces, manejan una realidad muy diferente, lo cual ha conllevado a que hoy en día todos estemos prácticamente enfermos y no estemos gozando una calidad de vida. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Se debe exclusivamente a una visión distinta o se debe a una cuestión económica detrás de todo? Lo que todo el mundo se ha dado cuenta, no soy el único, siempre detrás de cada catástrofe hay un interés económico. Cuando hablo de una catástrofe artificial, no de una catástrofe natural. Entonces veo justamente que hoy en día sí hay un interés, pero inmenso, un interés inmenso desde el punto de vista económico, en todo aspecto. Porque si vamos hacia atrás, por ejemplo, se nos ha enseñado que los bacterios son la causa principal de cuando ingresan a nuestro organismo de contagio. Pero si vamos por allá por el año de 1800 y tanto, tuvimos a un señor, un físico, un científico, perteneciente a la institución de ciencia de aquella época, que era amigo y después se convirtió en enemigo, por ejemplo, el señor Louis Pasteur, ¿ya? Y este señor llamado Antoine Béchamp dijo claramente, y siempre lo dijo, lo demostró, que los virus no son los patógenos que nos enferman, sino que en realidad es el terreno, es decir, nuestro organismo, de acuerdo a cómo esté nuestro organismo, es realmente, entra el patógeno y en vez de aportarnos algún bien a nuestro organismo, lo que hace esta bacteria, perdón, o este virus, o esta levadura, o este hongo, es ingresar a nuestro organismo y se vuelve patógeno. Pero eso no es porque realmente el bacterio sea patógeno, sino que nuestro organismo, que no está, no tiene una buena inmunidad, tiene una tremenda acidez, por ejemplo, un pH muy ácido, está en total desbalance, lo que los médicos llaman homeostasis, entonces provoca que estos microorganismos, en vez de ser un aporte para nuestro cuerpo, se conviertan en un patógeno. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo todas estas cosas, alguien por ahí dijo, luego vino el señor Pasteur, ¿ya? Y luego vino también más atrás el señor Alexander Fleming, ya con sus antibióticos y etcétera, y obvio que habían grandes organizaciones económicas, hombres con un sueño faraónico de no tener lo suficiente para vivir una vida feliz y plena en este planeta, mientras existieran, sabiendo que aún teniendo mucho dinero y muchas posesiones y muchas riquezas, como le llamamos, iba a tener un lapso de tiempo para, al igual que todos los seres humanos, donde iba a crecer, a desarrollarse, a tomar conocimiento, experiencia, y en vez de ser un aporte benéfico, estos señores lamentablemente quisieron tener más y dominar. Y no contento con eso, sino que estos señores dejaron instituciones, dejaron personas con sus ideologías, ni siquiera es con personas, o sea, con sus doctrinas e ideología, para que en realidad nos hicieran, ¿no es cierto?, dependiente de una sustancia, como es lo que pasa. Y esto sucedió también con, hoy en día tenemos, y lo digo claramente, con todas sus palabras, la industria farmacéutica, ¿ya? Que en su inicio no fue industria farmacéutica, pero estos grandes empresarios, estos grandes hombres, vieron que a través de ella podían, ¿no es cierto?, lograr mayores riquezas. Y no solamente con eso, hoy en día sabemos de que todo va a que no realizar o no construir algo definitivo, como lo hacían esos focos que antes nos duraban años, ¿ya? Y que no eran obsoletos, sino que todo lo que era perpetuo y podía durar más, un carro, una comida, etcétera, lo que sea, todo lo hicieron obsoleto y entramos en la época de la obsolescencia, donde
al implementar ellos sus ideologías económicas para cada país, cada nación, llegamos entonces a que cada cosa que podría durar 500, 600 años o mientras durara un ser humano vivo, no tenía que ser obsoleto. Y la salud también ingresó en ese proceso de lo obsoleto, y eso es lo que busca la industria farmacéutica y otras anexas a ellos. Entonces, hoy en día, todo es obsolescencia programada. Nos programan para que desarrollemos ciertas enfermedades, ¿ya? Ciertos desbalances, justamente para que prosperen estas industrias y así acrecienten su poder económico. De acuerdo, a lo que usted se está refiriendo tiene que ver también con el informe Flexner allá por el año 1910, donde las escuelas de medicina empezaron a orientarse hacia las especialidades, haciendo que el cuerpo humano sea tratado como órganos independientes, separando incluso la parte material de la espiritual. Y esto ha hecho que, claro, esto como usted bien lo ha dicho, no se debe a una simple visión, sino a un interés económico, remarcando lo que la Biblia dice, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero vayamos a lo concreto. ¿Qué se enseña hoy en las facultades de medicina en comparación con lo que se enseñaba antes de 1910? Bueno, he estado en reuniones, como le dije anteriormente, y usted bien sabe, he estado asesorando a diferentes tipos de empresas y de esto justamente he estado implementando en algunos hospitales sistemas de gestión de calidad en mejoramiento de procesos, tanto en quirófanos y en un hospital en general. Y esto me ha dado la oportunidad de saber más o menos ingresar qué es lo que están enseñando. Bueno, hoy en día, la formación de un médico hoy en día, que después con su especialidad pasa a ser un doctor de acuerdo a lo que se especialice, se están enseñando personas expertas en lo que es anatomía, en conocer todo el sistema humano, ¿ya? El organismo, pero después, ¿no es cierto?, inmediatamente es un experto en enfermedades y fármacos, y entendiendo que fármacos es droga. Así es la traducción, o sea, un medicamento es una droga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que estos señores prácticamente, yo hasta el día de hoy no he visto a ningún médico sano, no he visto a ningún médico curar, y como decía aquel gran filósofo, cuando le dijo, yo te puedo tratar, le respondió, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, en otras palabras, cuando tú seas capaz de curarte a ti mismo, entonces ven a curarme a mí. Entonces, hoy en día se está preparando al médico exclusivamente en ser un experto en enfermedades y en medicamentos. En otras palabras, la industria farmacéutica se ha apoderado de las facultades de medicina de las diferentes casas de estudio formadoras de estos profesionales y, por lo tanto, ellos son los que están a cargo de actualizar toda la literatura y todos los conocimientos que a ellos les interesa que sea un profesional de esta disciplina, de esta facultad, para que, de acuerdo a sus conveniencias, pueda ser formado y, por lo tanto, se vuelven un vendedor especializado de estas empresas farmacéuticas. Entonces, claro, y habría que agregar que luego de que salen de la Facultad de Medicina, continúan en lo que se llama formación continua, pero invitados a simposios, a charlas, a una serie de eventos que los hacen generalmente en lugares paradisíacos, en hoteles de 5 estrellas, y en base a eso lo continúan formando, ¿no? Y luego hasta los incentivan de diferentes maneras para que receten sus medicamentos. Justamente es eso lo que hacen. Entonces ellos justamente, ¿qué es lo que hacen? Están a cargo de, cuando hacen un evento, justamente citan a todos estos médicos, y en esos eventos que hacen donde van muchas veces con sus familias pagadas por esta industria. Ajá. Entonces van de vacaciones prácticamente y les pasan de acuerdo, estas son las nuevas drogas que hemos sacado, etcétera, y de acuerdo a las especialidades. Por ejemplo, en el área de psiquiatría, neurólogos y psiquiatras, más que nada, se reúnen y cada medicamento que ellos aprueban prácticamente es igual que una reunión, una asamblea, ya un congreso de políticos,
donde al final terminan, después de pasarlo bien y genial, terminan apretando botoneras sin haber ninguna investigación detrás para aprobar un tipo de medicamento que se va a promocionar y a aplicar. Entonces, cosas como esas son las que están pasando y que la población en realidad tiene que enterarse. Ya no se les pasa, por ejemplo, antiguamente un médico prescribía comida. Un médico decía cuando iba uno con un dolor, posparto, etcétera, le recetaban, le prescribían comida. Hoy en día están incapacitados y eso lo veo. Entonces, tanto en Ecuador como en Chile. Entonces, cuando yo veo a estos médicos, les digo, y ese medicamento que usted, ese medicamento farmacéutico que usted está prescribiendo, está en algún tipo de alimento, porque entendemos que este medicamento va a crear efectos secundarios. Y lamentablemente nunca dicen qué efecto secundario va a causar. Entonces, y también no hablan en un lenguaje claro, sino que hablan en una terminología que ni ellos conocen. Por ejemplo, todos los términos, las definiciones y los nombres que tenemos de algunas enfermedades y de nuestros propios órganos están, ¿no es cierto?, de origen griego, latino o árabe, por ejemplo. Entonces, yo cuando les pregunto qué significa páncreas, ni se acuerdan. Ni se acuerdan qué es páncreas, siendo que es un órgano que tenemos, excretor de insulina. Ellos saben qué es lo que hace, etcétera. Y cuando yo les pregunto también por otra, etimológicamente, para conocer, porque conociendo la definición de una cosa, entendemos para qué sirve. Entonces, lamentablemente, no conocen, cero alimentación. Cuando yo les receto algo, cuando, por ejemplo, me voy a hacer un análisis o un paciente se va a hacer un análisis para verificar glucosa, justamente los laboratorios que están dentro del negocio, para hacer la analítica de laboratorio, el resultado es, por ejemplo, glucosa alta, entendiendo que glucosa es un tipo de azúcar. Glucosa es un tipo de azúcar, maltodextrosa es otra, fructosa es otra, sucralosa, sucarosa, sacralosa, inclusive crear una nueva que es la alulosa, ¿ya? Que es donde han creado azúcares totalmente químicos que afectan totalmente a la salud. Entonces, cuando yo les digo, dígame qué tipo de azúcar, le digo al analista del laboratorio, dígame qué tipo de azúcar tengo, ellos dicen glucosa. Glucosa. Pero a ver, ¿y qué pasa si yo no consumo glucosa? Porque si vamos a un alimento, doctor, por ejemplo, una manzana no tiene más de un 7, un 8, un 9% de glucosa y el resto es fructosa. Lo mismo pasa con la caña de azúcar, que la caña de azúcar está llena de otro tipo de azúcar. Entonces, y la otra cosa es que yo le pregunto, pero si mi cerebro, mi cuerpo produce glucosa, por eso nosotros muchas veces cuando tomamos algo amargo sin azúcar, podemos sin ningún problema sobrevivir y no tenemos problema. Pero cuando tenemos carencia también de glucosa, ojo, de glucosa, entramos en lo que es en un coma diabético, ¿ya? O cuando tenemos exceso, ¿ya? Que es por hipo o hiperglicemia. Entonces yo le pido al médico que por favor me diga claramente qué es lo que tengo alto. No me definen y me dicen glucosa, cuando glucosa es lo que menos tenemos en la naturaleza. Entonces todo culpan a la glucosa y uno cuando empieza a estudiar, a analizar esto se da cuenta y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? No es glucosa, si yo no estoy comiendo glucosa, porque cuando yo tengo y le digo, si fuera tan mala la glucosa, cuando yo, por ejemplo, voy con un coma diabético por hipo, o sea, por falta de glucosa, azúcar en mi cuerpo, ustedes lo que hacen es darme inmediatamente a la vena un suero glucosado para revivirme o resucitarme. Entonces, ahí está todo el proceso que ellos no dan la versión. Y lo que se está enseñando, por lo tanto, hoy en día es solamente que aprendan sobre enfermedades y sobre cómo prescribir drogas. Eso claro. Es todo lo que tiene. Usted me hizo recordar hace un momento en su alocución
aquella frase pronunciada por Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Parece que nos hemos olvidado de ese tema, pero quiero en esa línea ir a lo siguiente. Hoy en las facultades de medicina está visto que hay muchas falencias, pero dentro de estos temas que usted ya mencionó, también está la gastronomía, que es sinónimo del arte culinario y que de alguna manera, creo yo, no sé, corríjame si estoy en un error, ha ocultado el conocimiento de la ciencia de la nutrición, porque gastronomía y nutrición son dos cosas distintas. A ver, la ciencia, ¿no es cierto? O sea, esta ciencia de los alimentos justamente se divide en tres etapas, tres secciones, o tres disciplinas muy diferentes. Uno es la ciencia alimentaria o la ciencia de los alimentos. Eso ya lo habíamos mencionado en la primera entrevista que tuvimos, voy a hacer un feedback, en donde claramente tiene que ver con lo que la persona que trabaja en la tierra, el campesino, el que elabora, hasta la empresa, ¿no es cierto?, toma un producto de la naturaleza y lo elabora, ¿ya? Y lo hace, ¿no es cierto?, que sea comestible de 1000 maneras, en este caso, para la sobrevivencia humana, o animal, etcétera, o un ser vivo. Eso es por un lado. Luego viene lo que es nutrición. Nutrición es lo que, en realidad, tomamos ese alimento que ha sido preparado y lo metemos en nuestra boca y entra en nuestro organismo. Eso es nutrición. Pero lo que no se habla, ni en medicina, ni en la industria de la gastronomía, es de ciencia metabólica o salud metabólica. Es decir, que lo que comemos, ¿a dónde va a ir verdaderamente? Entonces lo que nos metemos en la boca va a impactar ¿en dónde? En la célula. En la célula. Nosotros somos, siempre lo he dicho, y no soy el único, porque se lo estoy copiando a los grandes científicos, que está fundamentado ahí, somos células con ojos, con patas, por eso somos pluricelulares. Es decir, células, todo en nuestro cuerpo es célula. Nuestro corazón, las células cardíacas, nuestros riñones, células renales, y así sucesivamente, células estomacales, gástricas, etcétera, todo es célula. La pregunta es, como son células, órganos especializados formados por células, ¿qué necesitan estos para poder nutrirse de manera correcta y crearnos bienestar y salud y no bajar la inmunidad para enfermarnos? Eso no se lo están enseñando en gastronomía, al contrario, a estos culinarios, etcétera, le están enseñando todo es artificial. Ajá. Todo es artificial, basado en carbohidratos, en exceso de carbohidratos, en exceso de azúcares que nos están afectando la salud. Y, como lo dije anteriormente, el señor Antoine Béchamp, que a la final Louis Pasteur en su lecho de muerte lo reconoció y dijo, sí tenía razón, el problema no es el agente, es el terreno. O sea, no es el parásito, la célula, como le llamamos, porque la palabra parásito significa huésped, no es algo malo. Y al estar hoy en día tomando parasitarios, antiparasitarios, estamos destruyendo nuestro organismo, y cuando metemos estas drogas, cuando hablamos de una intoxicación, ya sea en medicina o en gastronomía, intoxicación significa que tenemos un veneno adentro, ya sea que nosotros lo hemos inoculado o lo estamos produciendo por un mal protocolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que toda nuestra vida adentro cambia y en vez de ser un aporte, como dije, lamentablemente nos afecta. Y eso está pasando con todas las industrias, con todos estos profesionales, donde todo es excesivamente carbohidratos artificial. Por ejemplo, nosotros acá en Ecuador somos productores de cacao, productores de stevia, ¿ya? Pura, etcétera, cosa que no tienen, de café, cosa que otros no tienen, y lamentablemente estos señores la manteca de cacao la quieren desodorizada. No están usando, no les están enseñando a usar. Yo llevé ahora, por ejemplo, cacao puro. Yo llevé cacao puro del Ecuador en tabletitas y llevé a Chile y les obsequié, porque estuve, como le digo, en todos los institutos, ¿ya? Y escuelas de gastronomía,
La mayor parte estuve en todo el territorio. Y Ya, pero probar. acláreme una cosa, ¿quieren desodorizar la manteca de cacao, el cacao? ¿Por qué razón? La manteca de cacao, ¿Por qué razón? el aceite de coco, todo. Porque según ellos, lo que pasa en Chile es que ellos están utilizando esto porque utilizan más químico. Por ejemplo, el aceite de ricino no es aceite de ricino, ¿ya? Son saborizantes. Las comidas están llenas de saborizantes, llenos de químicos. De ahí yo me formé de una frasecita que hoy en día es mi frase cliché que se la digo a ellos. En Ecuador nosotros todavía comemos como reyes y pagamos como limosneros. Pero Ya. en Chile se come como un limosnero. Nunca había comido comida tan mala yo últimamente en Chile. Y se paga como rico. Entonces, todo es químico, químico, químico. Entonces, se están creando un montón a través de la asistencia médica y la gastronomía, que tienen que ir de la mano, nutricionistas tienen que trabajar en conjunto, y es solamente químico. Y estas instituciones les enseñan a trabajar con químico. Y a la final, la excusa que tienen es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros futuros profesionales a trabajar con lo que tienen más a mano. Yeah. Entonces, hoy en día, si hasta en la isla más austral de este planeta, con la tecnología de transporte que tenemos, hasta en invierno pueden comer sandía. Claro. ¿Mm? Y entonces, sin pepas. Y sin pepas. Entonces, no se juzga. Qué barbaridad. Disculpe. Entonces, genéticamente modificada. Señor Gómez, quiero acotar con algo antes de que se nos aleje más y pasemos a otro tema. Lo que usted mencionaba sobre el huésped y el hospedador, que le llamó terreno a este último, o sea, la persona que está hospedando a un virus, bacteria, hongo, lo que sea, quedó evidenciado de una manera totalmente visible cuando hubo la pandemia aquella, cuando una persona que dormía, por ejemplo, al lado de alguien que se murió inclusive, ni siquiera contrajo aquel presunto bicho, ¿no? Estoy hablando un poco en clave para que no me sancionen, no me bajen el programa, pero eso quedó muy claro. O sea, depende es el sistema inmunológico de la persona. Y eso nunca lo dijeron en ninguna parte, ¿no? Nunca lo dijo el Ministerio de Salud del Ecuador, ni el de Chile, ni el de Argentina, ni el de ninguna parte del mundo. O sea, siempre se centraron en aquellos inóculos. Lamentablemente, vuelvo y repito lo que dijo el señor Antoine Béchamp, que es el verdadero héroe del cual no se habla nada. Pero si usted va... se han escrito libros inclusive de la disputa que tenía él y el señor Luis Pasteur. Entonces, este señor Luis Pasteur engañó al mundo entero junto con Robert Koch, el famoso descubridor supuesto de la célula a través de la observación en un corcho, ¿ya? Entonces, a la final, ellos, como eran amigos de Napoleón III, en aquella época vendría a ser, hoy en día, si les llamáramos, era el rock star de la época, ¿ya? Estos señores, les convenían a los señores Rothschild, les convenían, a través de ellos, ¿no es cierto?, encontraron la forma de cómo ganar dinero para siempre con la salud humana. Entonces, todo lo dijeron, el señor Antoine Béchamp lo dijo, un físico, fue 6 veces profesor. Dígame, ¿quién hoy en día ha sido 6 veces profesor de instituciones, facultad, etcétera? Era un hombre muy sabio, y él dijo, 30 años de su vida le dedicó, escribió varios libros, textos, y dijo, el problema no es lo que nosotros llamamos el huésped, el parásito. El problema es el terreno, o sea, nosotros. Entonces, cuando nos metieron por eso, cuando empezaron con este bichito el problema, yo me fui a otra parte muy importante. Hablaron de un virus. Si a mí me hubiesen hablado de una célula, de una bacteria que estaba afectándonos, yo sí a las bacterias les tengo miedo cuando mi organismo no está preparado, cuando mi organismo realmente no está cumpliendo con la función de sostener vida, sino de destruir vida. Entonces, si me hubiesen hablado de un bacterio, yo genial, y lo digo con suma responsabilidad, a mis 63 años de edad ya,
yo lo digo claramente, toda una vida trabajando en esta área, en diferentes procesos, de que cuando dijeron que era un virus, yo no me lo creí. Porque hay tratados, hay estudios, amplios estudios, ¿ya? Que ni siquiera están ocultos. Pero yo le preguntaba a los médicos, ¿qué es para usted un virus? ¿Qué es un virus? Hasta el día de hoy no se sabe si es un ente, no se sabe si es un ser vivo, no se sabe en qué reino clasificarlo, mineral, etcétera, lo otro, no se sabe. Menos saben cómo comen, si comen o no comen. Entonces, es conversar con un médico y no tienen ni idea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden ustedes decir que un antibiótico destruye un virus? Hasta el día de hoy, ninguna institución, ningún científico sabe cómo acabar con un virus. Es más, cuando hablaron de ARN, de que la vacuna venía con, esta inoculación, perdón, venía con ARN mensajero, yo le hice la pregunta, ¿y de dónde sale ese ARN? Bueno, el señor Cooley lo dijo claramente, este científico, premio Nobel tengo entendido, y lo dijo claramente que era creado por nuestro ADN. O sea, el ADN humano fabrica ARN mensajero. Entonces, ¿por qué me van a suplementar con algo que yo ya produzco? Como es el caso, por ejemplo, cuando hoy en día se sobresuplementa el cuerpo con un aminoácido que nuestro organismo ya produce, nos va a crear problemas de salud. Como ha pasado el caso, por ejemplo, hoy en día con los problemas cardíacos, que jóvenes deportistas mueren porque se sobresuplementan con L-arginina, o niños pequeños que son de baja estatura, ¿ya? Y estos niños pequeños va al médico y le prescribe L-arginina, y los niños mueren o desarrollan problemas cardíacos, que ellos le llaman efectos secundarios. O sea, hay que acabar con la palabra efecto secundario, hay que colocar lo que es. O sea, lo que me ocasionó el problema es una sobresuplementación, en este caso de la arginina o de un medicamento. Entonces, todo este tipo de problemas es lo que nos está pasando. Es decir, y vuelvo, pues, sin alejarme, no me creí lo del bichito, porque en realidad también hay otras cosas que hoy en día nos dicen paranoico, pero qué increíble cómo poco a poco hoy en día estos señores están entrando. Nada más que en vez de decir, oye, tienes una sobrecarga, ¿ya?, de un parásito, de un huésped, de una bacteria, ¿no es cierto?, que no es maligna, pero tu organismo por la alimentación que tienes te está afectando, sino que le colocan el nombre de sibiosis, SIBO, etc. O sea, hablemosle claro al paciente. Entonces, con estos bichitos, con estas cosas, seguimos con las especulaciones y lamentablemente estos pobres señores profesionales hoy en día fueron secuestrados. Y no solamente la medicina, los profesionales médicos, y no solamente los chefs, todo lo que es gastronomía o disciplina culinaria, sino que justamente nos atraparon a todos. Y por eso yo no me he creído, cuando me hablen de un virus, yo sé lo que hace un virus. Y hasta el día de hoy tengo muy clarito, pero no quiero decirlo acá porque no quiero justamente que esta información la bajen y no llegue, ¿no es cierto?, en este caso a los fieles oyentes y personas que quieren aprender con respecto a lo que es cómo mantener la salud y cómo mantenernos sanos. Entonces, de acuerdo, vamos a ver un ratito lo que pasa con los nutricionistas tradicionales. Yo lo he notado siempre, inclusive he conversado con varios nutricionistas porque veo que siempre se enfocan en las calorías. Y por decirlo de una manera poco cortés, son contadores de calorías. No se centran en la nutrición proteica, mucho menos en la nutrición celular, que es lo que realmente interesa. A ver, hay otro también, que aquí hay tres. Tenemos médicos, ¿no es cierto? Tenemos a los chefs y todo este tipo de profesionales, pero yo me recuerdo muy bien, ¿se acuerda usted cuando la Organización Internacional de Ayuda a través de Naciones Unidas y otras entes internacionales, OMS, etcétera, estaban ayudando a la gente de África por el problema de falta de alimentación por carencia de lluvia? Ajá. Y sí, más que nada lo que estaba en el cuerno de África, en la parte nororiental. Etiopía y todo eso. Ajá. Entonces, ¿cuál era el problema? Ahí el problema es que cuando llegó la ayuda, en vez de mandarle carne, o sea, proteína, le mandaban calorías. Carbohidratos. Entonces, tenían una muy
excelente, muy buena nutrición calórica, pero tenían una desnutrición proteica. Y los niños que le llevaban arroz, maíz, etcétera, para que hicieran sus pan y todo lo demás, cebada y todo lo demás, estos chicos al tiempo morían por desnutrición proteica. Decía, una rica nutrición calórica y una cero nutrición proteica, y por eso tenían esas barriguitas, esos estómagos totalmente hinchados, estos niñitos, también los adultos, y eso es lo que hoy en día conocemos como la esteatosis o grasa visceral, creada justamente por la cantidad de carbohidratos que ingresaba. Bueno, eso mismo que está pasando hoy en día allá, que pasó allá en aquella época, y continúa pasando en algunos lugares de África, está pasando hoy en día en todo el mundo. Y me voy a referir específicamente a Chile y a Ecuador. En el mundo entero, en el año 2018, la OMS dijo claramente que teníamos 424 millones de diabetes tipo 2, en el año 2018. Yeah. Y que de aquella época, 1.600.000 morían anualmente. O sea, anualmente teníamos 424, 422 millones de afectados, ya, de diabetes 2, y 1.600.000 moría anualmente, y decían que a esos pasos, y aquí me doy cuenta, decían ellos que a esos pasos nos estaban advirtiendo, en otras palabras, estaban limpiando las manos, porque ellos eran parte de este proceso. Entonces, decían claramente de que iba a ser la primera causa de muerte. Bueno, hoy en día, la primera causa de muerte es justamente no la diabetes, sino primero, antes era, haciendo un poco de historia, era primero, la guerra y otras epidemias que ellos decían. Después dijeron claramente que también era un problema de excesiva medicación, ¿ya? Y después dijeron de que ya era la diabetes por carbohidratos. Pero hoy en día, la primera causa de muerte, la causa, ojo, no la consecuencia, la causa de muerte es una horrenda y mala nutrición, porque justamente, y aquí entra el término con el cual estábamos hablando, gaslighting, de que nos cambiaron y caímos en la trampa, diciéndonos, por ejemplo, no comas carne porque te hace mal. El problema no es no comer carne, y cualquier tipo de carne, no es no comer carne de, ya sea de pollo, de pescado, salmón, etcétera, preferentemente salmón, siempre y cuando, y carne roja también, siempre y cuando sean de carne salvaje, es decir, un animal que está en la pradera pastando o una gallina que está comiendo insectito y bichito. Ajá. ¿Ya? Pero no, hoy en día todos los animales, todos estos animales, el problema es porque están en granjas, hasta el salmón. Por ejemplo, claro, en la parte austral de Chile, que me tocó estar ahora, el salmón que está en granja es 15:1, 15 de omega 6, que es un ácido graso totalmente inflamatorio y nocivo para el cuerpo, con respecto al omega 3, que sí es benéfico. Entonces la gente come confiado salmón, trucha, y resulta de que se está mandando es algo que le va a afectar el organismo. Le está afectando, y es la causa del colesterol. Entonces, a todo esto, según los últimos estudios que se han hecho, estudios que están ahí y demostrados, y uno se los puede colocar en la cara a todos estos profesionales, y aquí están los análisis, y uno les dice claramente, el problema no es la carne roja, el problema no es el salmón, no es el pollo, no es el huevo, ¿ya? Porque el huevo es el alimento más completo también, siempre y cuando el huevo sea criollo. Ajá. Pero no de esa gallina criada en una granja, en donde inclusive, como se supone que mientras más oscura sea la yema del huevo, es más criollo, se le están dando colorantes artificiales a la gallina, sí, para que justamente hacernos creer que, a través de ver la yema, de que es un huevo natural, y no lo es. Conozco el tema. Sí, señor Gómez, una pregunta que quiero hacer respecto a la diabetes. ¿Cuán importante es el consumo de stevia en relación con esta enfermedad, con esta dolencia que se ha vuelto pues tan complicada y una pesadilla realmente para muchas familias? ¿Qué pasa con la stevia?
Yo llevo años peleando por la stevia. Justamente el nombre de mi empresa es Imperio Stevia. Y qué paradójico esto, porque nació en un proyecto que me gané por concurso en Chile, donde teníamos el grave problema de que teníamos una ausencia laboral inmensamente grande, que era un costo tremendo para el Estado chileno y para las empresas, por licencias médicas, por ausencia de trabajadores portadores de diabetes o algún tipo de enfermedad relacionada con hígado. Entonces, realizamos, y lo hicimos con universidades, con instituciones, indagamos, y dijimos claramente que la stevia era la solución. Fue así como me fui al Paraguay, estuve 6 meses con los indios guaraní, me di cuenta que ya estaban infectados, no sé si puedo dar el nombre, pero todo el mundo sabemos de la primera bebida gaseosa que se toma a nivel mundial. Y la Coca-Cola, dígalo. Sí. Bueno, la Coca-Cola ya estaba allá. Yeah. Y una hojita, la stevia es un arbusto cuyas características es no más de 30 centímetros de alto, un arbustito pequeño, con una raíz, y cuando yo llegué allá veo una plantita de 1,50 m, 1,30 m, 1,50 m de altura, y de una hojita en vez de 3 a 5 centímetros de extensión, de longitud, veo que era así una hoja de grande. O sea, entonces es que era genéticamente modificado. Totalmente modificada la stevia. A raíz de eso, me vine al Ecuador, y me di cuenta de que en el Ecuador, de acuerdo a los análisis del laboratorio y todo este tipo de cosas, nos dimos cuenta que la stevia se daba mucho mejor en Ecuador. Entonces, como la stevia no se da en países como el mío, ya, porque la stevia se da en algún país, entonces la stevia en realidad costó cualquier cantidad para que la OMS y la FAO, ya, y la FDA en Estados Unidos la reconocieran como un alimento inocuo, sin ningún tipo de efecto secundario para la salud del ser humano. Y fíjese, perdóneme que le interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea de la cabeza, hay un español, no recuerdo el nombre, yo estuve detrás de él para hacer una entrevista. ¿Cómo se llama? Joseph Pàmies. Exactamente. Bueno, después lo dejé stand-by, en algún momento quizás esté acá en el programa, porque a este señor lo persiguieron en España, lo querían meter preso, inclusive creo que estuvo preso transitoriamente, tuvo que enajenar todos sus bienes porque lo querían dejar en la calle por el tema de la stevia, entre otros, ¿no? Porque este señor cultivaba stevia y era peor que si cultivase algún alucinógeno. O sea, es más fácil de que usted trafique armas, drogas duras y no les pasa nada, pero si usted promocionaba el consumo o plantaba stevia, usted se iba preso, y es lo que le pasó al señor Joseph Pàmies. Joseph Pàmies estuvo preso y tuvo que enfrentar no uno, sino varios juicios. Joseph Pàmies, ¿verdad? Pàmies, sí, Pàmies. Lo conozco, yo también estuve en una ocasión allá con mucha gente, tuve el privilegio, y ahí, justamente porque yo estaba detrás de esto, yo tenía que gastarme todo el presupuesto que me dieron para este proyecto. Entonces, se me permitió, ya, del 100% de los recursos ya del proyecto, se me permitió invertir casi al 50% de los recursos aquí en Ecuador para desarrollar justamente la stevia. Y así fue, si usted me disculpa, no es promoción ni nada, logramos llegar a esto. Ya, muy bien, muy bien. Llegamos a esto, que es un producto auténtico de la Amazonía, que es stevia. Pero ¿cuál es la cosa? Aquí viene la trampa. La stevia tiene componentes que son súper benéficos para la salud, en todo aspecto. Previenen diabetes, previenen la hipertensión, son diuréticos, y todos verificados por la OMS, la FAO y la FDA, verificados y autorizados, inclusive a través de su comité técnico, la JETCA o JETCA, ¿ya? Entonces, este es un producto aprobado. Entonces, yo en Ecuador me di cuenta que la única manera de sacarlo, para que hiciera beneficio, era no alterar la planta, para nada. Y la pregunta que me hice es, ¿cómo puedo llegar con este producto, ya,
para que realmente las personas puedan gozar de su beneficio. Entonces, lo que yo hice fue desarrollar lo que es a través de este estudio, y se lo voy a demostrar porque esta es la forma como tienen que consumir la gente, de lo que es un sobrecito, pero meter cierta cantidad dentro de una fundita de té. Yeah. Entonces, usted al colocar esto, tiene todos los componentes de este dióxido y rebaudióxido. Un componente, como le digo, es medicinal y el otro componente es el dulzor, 300 veces más dulce que cualquier azúcar. Pero lo que hicieron estos señores fue, para sacarlo comercialmente, estas grandes industrias, es colocarle, algunos productos le colocaron nombre comercial stevia, pero no es stevia. Si usted lee los ingredientes de esas, ya sea en líquido o esos polvitos blancos, Ajá. estamos hablando de que es sucralosa, sacarosa, truvia, etcétera. ¿Qué es la truvia? La truvia es un endulzante, ¿ya? Que se obtiene químicamente, ¿no es cierto? Viene desde África, lo obtienen de una planta. De África. Lo mismo que la fructosa, sí, que lo van sacando y se popularizó y se sacó. Entonces hoy en día de ahí están sacando. Y utilizan solamente un componente de la stevia, que es el que endulza. Yeah. Y ese lo mezclan, pero no tienen ni siquiera, algunos ni siquiera tienen nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que le están? A la persona que tiene diabetes, y aquí viene el asunto médico de nuevo, yo digo, si en la fundita, ya, en el empaque, dice stevia, nombre comercial, pero ven que es sucralosa, sacarosa, truvia, incluso fécula de maíz, sabiendo que uno de los peores azúcares para el diabético es la maltodextrosa. Yeah. Y dice fécula de maíz para blanquearlo, entonces no deberían dárselo y se lo prescriben. Entonces nunca habrá recuperación para un diabético, menos prevención. Claro, es que el negocio es mantenerlo enfermo, entonces la stevia viene a ser un enemigo y ahí está la razón por la cual a este señor en España lo persiguieron tanto. Pero ahora, sí, quiero terminar, quiero terminar con esto. Sí, quiero terminar con esto. El mismo día que me aprobaron todo, cuando ya tenía todos los estudios, todo realizado, todo habiendo cumplido y bajo análisis de laboratorio, se me acercaron 2 empresas en Chile y estas 2 empresas me hicieron, una me hizo un ofrecimiento de $1.350.000, estoy hablando del año 2013, y otra me ofreció $970.000. Entonces yo digo, ahí tuve a mi compañera que me dijo, si ahora que no has sacado ni una fundita de stevia al mercado te están ofreciendo eso, ¿cuánto te irán a ofrecer cuando realmente esto se masifique? ¿Cuál es el problema? De que la gente hoy en día, con todo eso que han sacado, la gente perdió la confianza y todos los atributos que realmente tiene la stevia los confunden y confundieron a la gente con un montón de productos en el mercado que no es stevia. No es stevia. La stevia, la única manera de tomarla es en su estado natural, ya sea en hoja o en este formato. No hay otro. Entendido perfectamente. Sí, yo quiero preguntarle sobre el tema, un tema que me parece que es muy crucial y que a veces a la gente le confunde. Existen lo que llamamos productos orgánicos, que se supone son mejores que los productos que están tratados con una serie de pesticidas, herbicidas, bueno, una serie de productos artificiales. Y están también los productos agroecológicos, que en estos últimos tienen son similares a los orgánicos, pero tienen una visión más social, una filosofía más amplia que considera la relación entre la producción, la sociedad y el medio ambiente. Coméntenos sobre este tema desde su perspectiva. Usted es un especialista en esto de los cultivos y maneja una serie de conocimientos que le permiten darnos una visión un poco más amplia sobre estos temas, los orgánicos y los agroecológicos. Hay una doctora, María del Pilar Mora. Ella es mexicana, que vivía en Texas, ya vivía en Texas,
junto que con otra doctora, otra científica de origen ucraniano, tuvieron un problema, y un problema relacionado con sus hijos, donde el diagnóstico médico fue autismo de sus respectivas hijas. Y lamentablemente ellos se dieron cuenta, porque ambos eran médicos también, y científicas, se dieron cuenta que sus hijos no tenían autismo según ella, y querían saber la causa, según en qué se basaba el médico, además del diagnóstico que hicieron, cuál era el origen. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que estos chicos, prácticamente en su alimentación, estas chicas eran sanas, no comían carnes ni nada de esto, ni embutidos, solamente vegetales, pero se dieron cuenta de que habían desarrollado algunos de ellos una adicción tremenda por comerse la cebolla cruda, como si fuera una manzana. Ajá. Entonces, qué raro, porque esta adicción también había una adicción a la selga, todo esto. Entonces, haciendo indagaciones, a la final los médicos le dijeron, mire, entiendo su preocupación, pero ustedes tienen que únicamente entender, comprender y aceptar que su hija tiene autismo y sus hijos van a tener que vivir y ustedes van a tener que estar con esto. No conforme con esto, empezaron a hacer indagaciones, investigaciones, una se retiró de su trabajo para hacer la indagación, y resulta que, obvio, una madre y un padre por sus hijos lo dan todo. Entonces, lo que hizo fue investigar, se pusieron en contacto, y por ahí aparecieron, encontraron a un señor, a un agroquímico, que le dijo que también tenía un hijo de este grupo de control, era un grupo de control. Yeah. Entonces esta doctora decía, los grupos de controles tienen que tener seguimiento, tienen que tener, o sea, tiene que haber algo que esté afectando una causa común, ¿de dónde viene? Los médicos no sabían qué responder. Además, es un diagnóstico tardío, porque ¿cómo es posible que lunes, martes y miércoles presenten síntomas, pero lunes, martes y miércoles no tengan ese síntoma, pero viernes, sábado y domingo lo tengan? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, como no le dieron respuesta absolutamente nada a la ciencia médica, un día se encontraron con estos padres y el padre le dijo, oye, ¿y no será, le dijo, que alguna causa, algún alimento, alguna cosa? Y ahí se le encendió a esta doctora, la señora María del Pilar, dijo, fue a averiguar y por ahí se encontró con investigación, con antecedentes, con asuntos de que en el año 1949, ¿ya? Que después fue ratificado por unos científicos chinos, de que en Texas, en ese sector, se habían hecho 259 aspersiones, ¿ya? Aspersiones de el famoso agente verde o agente naranja en el año 1949, que posteriormente se usó en la guerra de Vietnam. Así es, así es. Pero, posteriormente, después, de la guerra de Vietnam, lo volvieron a usar en todo Estados Unidos. La pregunta es... Como exfoliante. Es un exfoliante, justamente lo que nosotros inclusive aquí en Ecuador le llamamos matamaleza. Ajá. Tiene nombre, ¿no es cierto? Entonces, y se usan los cultivos, y ese fue el causante, ¿ya? Entonces, fue un hongo, ¿ya? El Oxysporum, ¿ya? Y este hongo fue justamente lo que ocasionó, estaba incidiendo en que se quedaba en esos alimentos, y hasta hoy en día nos mienten porque dice que una vez que uno echa matamaleza, ya digámoslo así criollamente, en el suelo, no dura más de 2, 3, 4, 5 años. Han pasado 50, 60, 70 años y todavía siguen los efectos allá. Y esto era el causante de que estos chicos tuvieran todos esos síntomas y no tenía nada que ver con autismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se echó este agente si se sabía cuál era el efecto, quién lo hizo, por qué lo hizo? O sea, ¿cuál era la intención de enfermar a más de 5 millones de personas en aquello entonces? Entonces, la alimentación hoy en día ha sido envenenada, la alimentación ha sido agredida, la alimentación ocasiona por efecto, o sea, como consecuencia de estos aspersiones de pesticidas e insecticidas que se usan, nos están acarreando un montón de problemas en nuestra alimentación.
Claro, aquí en el Ecuador tenemos problemas, por ejemplo, con el banano, porque el banano es fumigado para que pueda tener una buena producción. Me refiero a número de plantas, de racimos, y un racimo robusto, un racimo con muchas unidades, y luego la conservación también del producto para que pueda viajar en los contenedores, en los barcos. Exacto. A Europa. Bueno, ese banano en realidad muy rico que es y todo lo que quiera, pero no es confiable. Para nada. Entonces, cuando hablamos de alimentos orgánicos y agroecológicos, antiguamente cuando empezó la normativa alimentaria para implementar sistemas de gestión y mejorar justamente, porque ese fue el inicio, o sea, empezó, digamos, no voy a referirme que fue una mala intención, hasta que aparecieron manos negras detrás, o siempre estuvieron, de que los alimentos orgánicos eran lo mejor, que iban a estar libres de pesticidas, y si se le colocaba algún pesticida, no iba a ser nocivo para la salud del ser humano. Pero ¿quién controla todo esto? Esto es controlado primero por la FAO, ¿ya? La industria alimentaria a nivel mundial, esta organización, controla esto, la alimentación. Luego los ministerios de agricultura de cada país, de cada nación, y ellos son los que autorizan o niegan el uso de estos pesticidas, de estos agentes, digamos, ¿ya? Y luego, obvio, la institución, entonces, no trabajan en conjunto. Entonces, y también en este caso del área de salud, tenemos el agente en el Ecuador, que es el ARSA, y en Chile, en Estados Unidos, la FDA o la USDA también allá, y ¿cómo que se llama en Chile? Es el ISP. El Instituto de Salud Pública. Tenemos estos organismos, pero ¿qué tan eficientes son? Ahora, ¿cuál es la situación? Yo, para poder sacar un producto, usted me hizo la pregunta de qué era mejor. Lo orgánico no es sano, no necesariamente es sano. Claro, no es confiable en todo caso. ¿Por qué? Porque todas las industrias y todos los cultivos están autorizados a usar pesticidas legalizados. No son buenos, o sea, son legalizados. No son buenos para la salud, pero son legalizados. Entonces, el certificado orgánico, el etiquetado, no me certifican que el producto realmente esté libre ya de venenos. Hay que decirlo. No me significa. En cambio, un producto agroecológico, y aquí yo fui uno de los que promovió en Quito, con el gobierno autónomo de Quito, el gobierno autónomo descentralizado de Quito, estoy hablando del año 2016-2017, íbamos muy bien para crear la normativa agroecológica a nivel nacional. Y lamentablemente el Ministerio de Agricultura de este país se opuso. Se opuso. Y ahí quedó todo votado, porque agroecológico significa trabajar con lo que nos da la naturaleza. Trabajamos con bioles, trabajamos con el insecto, trabajamos con todo lo que, incluso hasta con la mosta, ¿no es cierto?, el residuo, ya, de una vaca o de un ser vivo que habita en el campo. Lamentablemente rechazaron. Entonces yo siempre, debido a eso, fui a pelear. He estado en varias reuniones. Para mí, hoy en día, es mucho más difícil vender un producto agroecológico e inclusive ingresarlo a Chile. Es mucho más difícil vender un producto gourmet. La palabra gourmet es, yo siempre hago este ejemplo, y no me quiero explayar, pero imagínese que usted fuera Pablo Picasso, ¿ya? Y resulta de que para el día de su cumpleaños, yo voy y le regalo a usted los pinceles, un lienzo y la pintura a la acuarela. Y usted pone su creatividad a funcionar ahí en el lienzo con esta pintura y estos pinceles. Cuando yo entrego un producto gourmet, en este caso estoy entregando justamente eso. Por ejemplo, el licor de cacao, la pasta de cacao, no en una mazorca, no en una almendra, sino que el único proceso que le estoy entregando es que lo tomé y lo pasé por un proceso único y exclusivamente para molerlo y hacerle una pasta que sea más fácil de usar y transportar. Nada más. Pero se hace difícil. ¿Por qué? Porque médicos no le recomiendan el cacao puro, por ejemplo, a sus pacientes. Los
¿cómo se llama? Los nutricionistas, no. Y los chefs tampoco. Porque no tienen el conocimiento. Si yo acabo de ir y cuando les paso una tableta me dicen, esto es amargo, esto no es chocolate. No, señor, esto no es chocolate, esto es cacao. Esto es cacao. Y les tengo que enseñar con diapositiva y todo esto, esto es cacao. Es decir, yo les estoy regalando algo, les estoy entregando algo para que ustedes puedan colocar toda su creatividad y le den algo muy bueno. Entonces, estas instituciones hoy en día se están moviendo y están yendo a favor de los intereses económicos, pero no a favor del bienestar ni de una mejor calidad de vida a través de la salud, de la consecución de la salud y manteniendo la salud de los seres humanos. Así es. Estamos ya montados sobre el tiempo o montándonos sobre el tiempo, pero no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle qué consecuencias trae en la población una mala nutrición o una nutrición deficiente. Y de una manera más concreta, ¿cuánto influye en el rendimiento laboral y en el escolar una nutrición así deficiente? Todos las enfermedades que tenemos, más del 75% de las enfermedades que tenemos son producto, causa de justamente lo que hemos estado desarrollando en este video, de una mala, y no hablemos de nutrición, de una mala salud metabólica a través del consumo de alimentos ultra procesados. Problemas de cáncer, problemas de Alzheimer, problemas de autismos, etcétera. Todas estas enfermedades que se han clasificado son causa, y todos los que conocemos hasta el día de hoy, son causa de una mala alimentación. Por ejemplo, hay un señor llamado René Quintón, que ha sido olvidado prácticamente, que salvó más vidas que cualquier institución y cualquier organización mundial durante la Primera Guerra Mundial y antes de esta, que demostró, no fue teoría. Si ese es el problema de la ciencia médica hoy día de todas estas instituciones, que son sumamente pura teoría, pero no desarrollan investigación. No hay investigación, no hay ciencia detrás de lo que ellos hacen, solamente hay intereses económicos y, es decir, desarrollan un estudio de una hoja, un paper, y lo aprueban para conveniencia a una institución comercial. Entonces, hoy en día este señor vació la sangre en los perros y le hizo transfusión de agua marina, agua de mar, y vivieron. Pacientes que fueron dados terminales en 4 o 5 horas de vida, él le hizo transfusión de agua de mar y vivieron y lograron vivir muy bien. Entonces, este es un tema que yo le envié a usted también, que sería bueno que lo viera con un experto, ¿ya? Yo puedo dar bases de esto solamente, pero yo mismo he salvado la vida y he mejorado la salud de mis familiares en Chile convenciéndolo a tomar agua de mar. Entonces, yo lo hago. En casa somos consumidores de agua de mar. Y este señor entiendo que le hicieron inclusive, porque este hombre vivió creo en el siglo XVII o XVIII, le hicieron una estatua en Egipto. Sí. Y después cuando vino la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Esta estatua la tomaron y le hicieron armas, le hicieron bronce. Y desapareció toda evidencia y huella de René Quintón. Bueno, la salud está siendo perjudicada y nos están atacando en esto, porque siempre hay que entender una cosa. Históricamente, si usted va hacia la historia más remota de los seres vivos, ni las guerras, ni las pandemias artificiales, ¿ya? Ni las guerras mundiales, ni cualquier otra catástrofe ha destruido, ¿ya? Y ha acabado con la humanidad. Pero si usted recuerda las etapas de hambre por problemas naturales, que fue la precesora de la Revolución Francesa y la caída de los monarcas, porque hubo un tiempo en que tuvimos una época fría en Europa, donde ni siquiera, o sea, en el hielo no se podía ni siquiera cultivar una papa, y donde se practicó el canibalismo y todo eso. Eso está en nuestra historia. La única manera de acabar con la humanidad es quitándonos la alimentación o dándonos una muy mala alimentación, que es la causa de todas las enfermedades que tenemos ampliamente demostradas, pero hay textos y textos que están demostrados. Lamentablemente,
las instituciones empresariales que han secuestrado la alimentación del ser humano, no quieren hablar ni hacer debate de esto, porque saben que están perdidos y se vendrían grandes juicios e indemnizaciones contra ellos. Así es, así es. Señor Gómez, yo creo que lo que está sucediendo en el mundo precisamente es que han olvidado aquello que dijo Hipócrates, ¿no? De que nuestra comida sea, o nuestro alimento sea nuestra medicina, y nuestra medicina sea nuestro alimento. Y lo han invertido. Lo que han hecho es que aquello que debería ser nuestro alimento está siendo nuestro veneno. Y yo quería, bueno, hay muchas cosas que se están quedando en el tintero, el señor Gómez, pero por el momento vamos a concluir allí, y solamente quiero pedirle que si hay algo más que quisiera agregar por ahora, porque ya tendremos otras oportunidades de conversar y ampliar temas, nos ilustre con eso en estos momentos. Dos cosas voy a decir. La primera es que hoy en día prácticamente me he hecho el embajador de los productos endémicos del Ecuador. Estoy dando a conocer la cultura alimentaria ecuatoriana afuera, y la gente no tenía idea. Entonces veo que nos falta apoyo de parte del gobierno, de la administración de este país, para llevar nuestra cultura, contaminar a los otros países con buena cultura alimentaria, con nuestra buena nutrición, y que tengamos mucho cuidado con el etiquetado, sobre todo cuando dice orgánico. Y lo otro que quiero dejar bien en claro, que hay 3 cosas que nuestros administradores de turno nunca deben endosar, ni siquiera pensarlo. Lo primero es nunca entregar a manos privadas la educación. Nunca. La educación es lo más importante. No un adoctrinamiento ni una ideología, sino un ser educado. Un ser adoctrinado es un esclavo, ideológicamente es un esclavo. En cambio, un ser educado es libre, cuestiona, y eso es invitar a la población. Ese es el primer punto. El segundo punto es nunca, como lo están haciendo ahora, endosar tampoco la salud. Cuando endosamos la salud, un país enfermo, lamentablemente, no va a desarrollarse nunca ni va a alcanzar altos estándares. Y para tener esto, necesitamos el otro punto que nunca se debe endosar y que nunca se debe entregar a manos privadas, es la alimentación. Tiene que haber un control exhaustivo de parte de nuestros administradores con respecto a las prácticas del cultivo y de cómo fabricar alimentos naturales. Y que cada alimento, justamente porque es la comida la que nos da la vida. De acuerdo. Gracias, estimado amigo, por sus palabras, y quiero destacar algo que quizás para algunas personas se les pase por alto, y esto creo que debemos quedar muy en claro. Aarón ha dicho administradores, porque generalmente la gente dice nuestras autoridades, dándoles una connotación de que están por encima de nosotros. No, son administradores. Estimado Aarón, agradezco que nos haya dado la oportunidad de escucharlo, porque lo que nos ha comunicado hoy es de enorme importancia para la salud y la vida de todos. Ha estado con nosotros el señor Aarón Gómez Villaseca, especialista en producción de alimentos de alto nivel nutricional. Gracias a todos quienes ven nuestras entrevistas, y los invitamos a acompañarnos con un nuevo tema la próxima semana. Felicidades, y para usted un fuerte abrazo, mi querido Aarón. Dios le bendiga. A sus órdenes, como siempre, estimado doctor, y gracias también por darme esta oportunidad de dar a conocer algunas cosas. Muy amable. Buenas noches.